a la clase teórica de hoy. El lunes habíamos comentado sobre las principales causas de consulta en endocrinología, o sea, lo que es la semiología endocrina. En la actualidad lo que vamos a hacer es una breve introducción de lo que son las alteraciones de la función de las suprarrenales. El día del seminario se van a exponer las enfermedades de las suprarrenales, tanto de la corteza y de la médula. Pero es importante que hagamos una breve introducción para fijar concepto el próximo viernes. Entonces vamos a compartir y vamos a hablar de lo que son los conceptos de hiperadrenalismo o hipoadrenalismo. Empezando primero por recordar el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Recuerden ustedes que este eje, que comienza por la estimulación ya sea de distintos eventos o sustancias en el cerebro y que actúan sobre el hipotálamo. El hipotálamo tiene factores de liberación diversos y en este caso estamos hablando de lo que es la... Vamos a ver si cambio esto. Entonces, lo que son las distintas sustancias que estimulan el hipotálamo, y en este caso de las suprarrenales existe esta hormona que es la CRH, que lamentablemente son siglas, pero que se conocen y se manejan más en el mundo por siglas, y entonces quiere decir corticotrophin releasing hormone, ¿no? Entonces existe una secreción del hipotálamo hacia la hipófisis, este factor de estimulación de la ACTH, o sea, de la adrenocorticotrofina. Esto es adrenocorticotrofina hormona. Y entonces estos distintos estímulos, como puede ser el estrés, la antidiurética y diversas otras sustancias más, hacen que se secrete el CRH hacia la hipófisis y sale la CTH, y la CTH estimula fundamentalmente la corteza suprarrenal. Entre los componentes estimulados de la corteza adrenal está fundamentalmente el cortisol, que es el que hace el sistema de retroalimentación. Y el sistema de retroalimentación puede ser largo hasta el hipotálamo, mediano a la CTH, o también una regulación interna paracrina del cortisol en la misma corteza adrenal, ¿no? Y entonces existe un sistema de retroalimentación bastante importante, ya que recuerden que el sistema de retroalimentación positiva y negativa, que en este caso es negativa, es lo que permite el proceso de adaptación del ser humano al medio ambiente, ¿no? Las distintas hormonas tienen estos distintos mecanismos de retroalimentación o de adecuación, ¿no? Bien, en las enfermedades adrenales, acá le falta una D, podemos hablar y vamos a ver el próximo viernes lo que son las enfermedades con aumento de la secreción de la corteza suprarrenal, que entre ellas la más importante es el síndrome de Cushing. También dan la hipofunción córtico-suprarrenal, cuyo cuadro más importante es la enfermedad de Addison. También se va a tocar el hiperaldosteronismo y lo que es el feocromocitoma. El hiperaldosteronismo es una enfermedad
que actúa, se pueden producir verdaderos adenomas productores de aldosterona. Y el feocromocitoma, que es un aumento en la secreción de la acción de las catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal. Bien, recordando siempre que las zonas de la corteza suprarrenal existe la zona glomerular, fasciculada y reticular. La glomerular es la encargada de la producción de los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona, ¿no?, que está regulada por el mecanismo del sistema renina-angiotensina y por el potasio. En la zona fascicular se producen fundamentalmente los glucocorticoides, el cortisol, la cortisona o la corticosterona, la desoxicorticosterona también, y principal estímulo viene a ser la ACTH y el estrés, y el estrés fundamentalmente que actúa a nivel hipotalámico. Y la zona reticular que está estimulada por la acción de la ACTH y otras hormonas, ¿no?, estimuladoras de la secreción de los andrógenos. Acá se producen fundamentalmente los andrógenos suprarrenales, cuya principal hormona es la testosterona. Si bien la dehidroepiandrosterona se constituye en el principal andrógeno en el sexo femenino, también de la dehidroepiandrosterona va y se transforma por acción enzimática en androstendiona y la androstendiona en testosterona. Y la testosterona a nivel periférico sufre un proceso de aromatización y se convierte en estrógeno. Eso es importante el poder recordar. Esta es la gráfica de la síntesis de los esteroides, donde tenemos el inicio, parte del colesterol, donde está la sustancia que se llama la raíz química de lo que es la formación. Acá vemos que el colesterol es la base fundamental en la formación de las hormonas esteroideas. Y esto es importante saber porque el colesterol, que creemos que es una sustancia negativa en el cuerpo, pues no, es importante en la formación de las hormonas esteroideas. Además es parte importante de las membranas en las capas celulares, ¿no? Hay dos capas lipídicas en la célula que están formadas por colesterol, entonces el colesterol es muy importante. Bien, y por acción de las distintas enzimas que se van a ver el próximo viernes, existen los distintos pasos en la formación de los mineralocorticoides, la aldosterona, o el paso también en la formación de lo que es por dos vertientes, ¿no? La vertiente de la pregnenolona, que pasa a 17-hidroxipregnenolona y luego baja a 17-hidroxiprogesterona, o de pregnenolona a progesterona y de progesterona a 17-hidroxiprogesterona y baja hacia lo que es el desoxicortisol y el cortisol. Y en la formación, en la zona reticular, en la formación de los andrógenos, entonces sigue el camino de la colesterol, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona. Pero también tiene una doble versión en la cual la progesterona en 17-hidroxiprogesterona y la androstendiona. Y de la androstendiona se forma la testosterona, y de la testosterona por aromatización en estrógenos. Todo esto va a ser nuevamente explicado el día viernes, pero esto es para que tengan una idea de la formación de los esteroides suprarrenales, que es muy importante. Bien, entonces tenemos las enfermedades de la hiperfunción
función córtico suprarrenal, los cuadros primarios en los cuales la ACTH está suprimida y se llaman cuadros primarios cuando la lesión está dentro de la suprarrenal, es decir, hay un adenoma suprarrenal o una hiperplasia suprarrenal, ¿no? Es decir, es la suprarrenal la que está afectada. En los cuadros secundarios, la lesión está en la hipófisis, en la adenohipófisis, con una producción amplia de lo que puede ser la formación de ACTH. Y entonces tenemos cuadros con ACTH hipofisaria y también tumores productores de ACTH extra hipofisaria, ¿no? Entonces, esto lleva a una sobreestimulación de las adrenales, donde se produce un hipercortisolismo y un hiperadrenalismo en general. Y los cuadros terciarios, cuando hay tumores y sobre todo hay un gran estímulo a nivel hipotalámico, como puede ser el estrés, donde hay un aumento de la CRH, aumento de la CTH y un aumento de la función suprarrenal. Bien. La hipofunción córtico-suprarrenal, también hay cuadros primarios, secundarios y terciarios. Los cuadros primarios pueden ser cuando hay una inflamación o infección de la corteza suprarrenal. Recordemos que tiene una amplia circulación, las suprarrenales, entonces es susceptible de que bacteremias o alteraciones a nivel de la sangre pues vayan a lesionar la corteza suprarrenal. En nuestro medio, la principal infección o la principal causa de la hipofunción córtico-suprarrenal es la tuberculosis, ¿no? También tenemos el sarcoma de Kaposi, infecciones micóticos, citomegalovirus, adrenoleucodistrofia y las adrenalitis autoinmunes. En otros países, vamos a llamar más desarrollados, esto se invierte y las adrenalitis autoinmunes son con mayor frecuencia, luego las infecciones micóticas y por último la tuberculosis, porque ya es un cuadro que está superado. También tenemos otra alteración que es la hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual existen signos y síntomas de virilización, ¿no? Entonces, en estos cuadros primarios hay un déficit de cortisol con un aumento de la ACTH con todas las alteraciones que vamos a poder ver. También el uso de fármacos como la metirapona, el ketoconazol, etcétera, son sustancias, el uso de anticoagulantes es frecuente, la destrucción de la glándula suprarrenal, o sea, de la córtico suprarrenal, y esto produce un freno en lo que hemos visto, la formación de las hormonas adrenales, de las hormonas esteroideas. Las lesiones secundarias se producen cuando la lesión es a nivel de la hipófisis y la terciaria cuando hay una falla a nivel del hipotálamo. Entonces, esto es importante que nosotros veamos, y en la hiperplasia suprarrenal congénita existe lo que se llama la masculinización o el aumento de lo que es, sobre todo en el sexo femenino, el aumento de tamaño de lo que es el clítoris, muchas veces la fusión de labios mayores, etcétera, que son producto de un bloqueo, como se va a ver en la formación de las hormonas esteroideas, y que lleva a que la producción de andrógenos suprarrenales sea mayor, ¿no? Bien, eso como una introducción a lo que va a ser el seminario del viernes. Ahora lo que quiero yo
llevarlos es un poquito hacia lo que es la fisiología de del agua y de los electrolitos, ¿no? Vamos a indicar que el agua corporal total es un 60% del peso corporal, que equivale más o menos a unos 40 litros. Estos valores varían de acuerdo a la edad, sexo y superficie corporal, ¿no? El agua corporal total está dividido en el espacio intracelular y el extracelular, donde el espacio intracelular representa el 40% y el espacio extracelular más o menos representa el 20%. La distribución, entonces, como líquido intracelular, un 35%, el líquido intersticial un 15% y el líquido plasmático aproximadamente un 5%. Y los espacios transcelulares, que representan aproximadamente un 1.5%. Los electrolitos más importantes, de los cuales nosotros debemos estar con el conocimiento pleno, ¿no? El sodio, ¿no? Que en el espacio intracelular más o menos está en un 14 miliequivalentes litro, y en el espacio extracelular, en los líquidos extracelulares, varía entre 135 y 145 la concentración en miliequivalentes litros. El potasio, que es fundamentalmente intracelular, y una proporción extracelular menor. El cloro, que también es más extracelular, con una proporción de 4 miliequivalentes litros, y la concentración en el espacio extracelular de 108. Y así tenemos el bicarbonato y las proteínas, que este balance se realiza fundamentalmente a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Cómo ingresa agua al organismo? A través de la ingesta de líquidos, agua liberada de los alimentos sólidos o semisólidos y agua liberada de oxidación producida en el organismo por las reacciones metabólicas celulares, ¿no? El balance hídrico diario, la ingesta, que debería ser más o menos de 1.400 centímetros cúbicos, en la comida 700, por metabolismo celular más o menos 300. Entonces ahí tenemos más de 2 litros que ingresan al organismo. En las pérdidas de líquido tenemos un promedio de en la orina, una eliminación de 1.500 centímetros cúbicos, por la respiración se van 400, a través de la perspiración se va 350 y más o menos en las heces 150. Esto varía obviamente de acuerdo a muchas condiciones. Vamos a indicar que acá son situaciones basales de una persona que lleva una vida en la cual no está incluido el deporte u otras acciones o cambios de temperatura corporal. El requerimiento hídrico muchas veces se puede calcular de acuerdo a la superficie corporal, ¿no? Y tiene que ver la cantidad de agua que bebemos de acuerdo a nuestra cantidad de comida, de acuerdo a nuestra superficie corporal y de acuerdo a nuestro peso, ¿no? Entonces se puede calcular nuestro requerimiento hídrico en 24 horas. ¿Qué son los electrolitos? Los electrolitos son sustancias capaces de disociarse y formar soluciones. Los electrolitos son útiles en la homeostasis del cuerpo, en las funciones del miocardio y neurológicas, fundamentalmente, ¿no? Los desbalances electrolitos alteran el trabajo de nuestra principal bomba y el trabajo de nuestro sistema de control neurológico, ¿no? También interviene en el balance del líquido a través, sabemos ya, las concentraciones de sodio
influyen mucho sobre lo que es el balance del líquido, también facilitan la entrega de oxígeno y actúan en el mecanismo ácido-base, que esto es fundamental para que se realicen las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo, ya que somos un laboratorio permanente. Hablando del sodio, ¿no? El sodio fundamentalmente mantiene la osmolaridad y el volumen de líquido extracelular. La distribución, la cantidad total de sodio es más o menos de 58 miliequivalentes por kilo de peso. El 95%, la mayoría se encuentra en el espacio extracelular, donde hay un 11% en el plasma, hay un 43% en los huesos, 12% en tejido conectivo, 29% en líquido intersticial y algo en el líquido intracelular, ¿no? La concentración de sodio promedio en el plasma varía entre 135 y 145 miliequivalentes litro. El aporte dietético pues varía entre 0,1 a 10 miliequivalentes por kilo de peso por día y un requerimiento diario de 2 a 4 miliequivalentes por kilo de peso por día. ¿Qué es la hipernatremia? Es cuando la concentración de sodio supera el valor de 145 miliequivalentes litro. Los cuadros de hipernatremia son menos frecuentes que las hiponatremias, ¿no? Y en los niños pacientes y en pacientes de edad avanzada, el mecanismo de la sed está alterada o no tiene fácil acceso de líquido, llevando hacia lo que es la hipernatremia. Existen 3 situaciones en las que se puede producir hipernatremia. Son insuficiente acción de la hormona antidiurética, es decir, recuerden, la hormona antidiurética es aquella que retiene líquido puro a nivel del riñón para diluir un poco la sangre. Y si no hay una acción adecuada de la hormona antidiurética, entonces no hay una retención de líquido adecuada, se pierde líquido y el organismo empieza a aumentar su osmolaridad, ¿no? Pérdidas excesivas de agua, que puede ser por mecanismos de temperatura, o balance positivo de sal, es decir, personas que consumen muchos alimentos salados, ¿no? Las pérdidas excesivas de agua pueden ser renal o extrarrenal, y el balance positivo de sal iatrogénica o por la presencia de un tumor productor de aldosterona, que recuerden que la aldosterona retiene sal y agua, pero más sal que agua. La fisiopatología, la hipernatremia, aumenta la osmolaridad del compartimiento extracelular, ¿no? Hay paso de agua desde el compartimiento intracelular, o sea, lleva hacia lo que es una deshidratación celular, ¿no? Hay una deshidratación celular, y esta deshidratación celular no puede coincidir, o sea, con un volumen intracelular disminuido y un volumen extracelular normal, o sea, aumentado o disminuido. Pero lo que sí es importante destacar es que la hipernatremia lleva a una deshidratación celular por la salida de agua del compartimiento intracelular hacia el líquido extracelular o hacia la sangre para equilibrar la osmolaridad, ¿no? Entre las causas tenemos las causas renales, extrarrenales, que llevan a una pérdida de sodio y agua. Las pérdidas de agua solamente no es para lograr, más bien que producen una mayor concentración de sodio, pueden ser renales o extrarrenales. Y un aumento del sodio, como se ha dicho,
que puede darse en el síndrome de Cohn, que es el hiperaldosteronismo primario, en un Cushing iatrogénico o durante los periodos de diálisis. Entre los signos y síntomas tenemos la sed que predomina y acompaña a la poliuria, a la diarrea y a la sudoración. Hay trastornos neurológicos cuando las hipernatremias superan los 160 miliequivalentes litro o la osmolaridad plasmática sube por encima de 350. Recuerden que el valor superior del sodio, 145, y el valor superior de la osmolaridad plasmática es de 290. Hay irritabilidad, hipotonicidad muscular, alteraciones del nivel de conciencia, coma y convulsiones. En casos graves pueden producirse hemorragias subaracnoideas e intracerebrales, sobre todo cuando la deshidratación neuronal es importante. La pérdida de sodio y agua combinada con importante pérdida de agua, esto se da en origen en riñón a través de la diuresis osmótica, esto es en los diabéticos, producido por el aumento de la glucosa, y la glucosa cuando sobrepasa los 180 miligramos empieza a filtrarse por el riñón y entonces arrastra la glucosa, arrastra líquido. O la urea también cuando tenemos un paciente de insuficiencia renal crónica, o el uso del manitol, que muchas veces se utiliza para poder bajar el edema cerebral, que son sustancias osmóticamente activas que arrastran agua y sodio en la orina, originando una mayor osmolaridad urinaria. También diarreas copiosas ocasionan hipernatremia en niños y sudoración excesiva en zonas de mucho calor, como puede ser las zonas de Santa Cruz, el Beni, Pando, etcétera, en nuestro país. Los cuadros se caracterizan por hipovolemia con hipotensión, taquicardia, sequedad de piel y mucosas, ¿no? El diagnóstico lo hacemos mediante la determinación de sodio en sangre, que estará elevado por encima de 145 miliequivalentes, o a través del consumo o el antecedente de consumo de fármacos. La existencia de una osmolaridad urinaria mayor a 750 miliosmoles litro, lo normal es hasta 600, indica que se está produciendo una diuresis osmótica. ¿Qué pasa con la hiponatremia? La hiponatremia tal vez es más frecuente y causa mayor sintomatología. Es cuando la concentración plasmática de sodio es inferior a 135. Pero con 130, que habitualmente en nuestros laboratorios nos reportan, todavía no tenemos manifestaciones clínicas, pero sí ya se están produciendo alteraciones a nivel bioquímico. Los síntomas clínicos pueden aparecer con cifras inferiores a 130, es decir, estamos hablando entre 128, 125, y muchas veces nosotros tenemos pacientes que ingresan, sobre todo aquellas personas mayores con pequeños microinfartos cerebrales, donde se produce un síndrome que se llama de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y entonces eso quiere decir que la hormona antidiurética, al revés que en el otro cuadro, se produce y se empieza a segregarse con mayor fluidez la hormona antidiurética, y el riñón empieza a retener líquido en mayor cantidad, y al retener líquido obviamente diluye el plasma, ¿no? Entonces, en la hiponatremia nosotros tenemos un aumento del total del agua corporal con una disminución de concentración de sodio. Es decir, pareciera que el sodio se pierde,
pero ustedes saben que todo se maneja de acuerdo a las concentraciones. Cuando hay una dilución, una hemodilución, entonces la cantidad de los solutos baja y entre ellas baja la cantidad de sodio, ¿no? El agua corporal total puede haber por un excesivo consumo o por una rehidratación por sueros en mayor cantidad de la necesaria y va produciendo pues una hemodilución de sodio o falla en la excreción del agua corporal, ¿no? Como puede darse en las insuficiencias renales que existen sobre todo en las agudas, donde hay una franca disminución de la eliminación de líquido por el riñón. En la insuficiencia renal crónica eso se revierte y existe mayor cantidad de eliminación de líquido. Y la disminución del contenido de sodio por pérdida excesiva de sodio, la sudoración o una inadecuada ingesta. Según su mecanismo de producción, puede darse una pseudohiponatremia inducida por moléculas osmóticamente activas, es decir, en las hiperglucemias nosotros tenemos una reabsorción de líquido que puede darse y la excesiva acumulación de líquido causa una disminución de la concentración de sodio. Estas sustancias al llegar al espacio extracelular provocan un desplazamiento del agua desde el espacio intracelular sin alterar la cantidad de sodio, por lo que desciende su concentración. Se llama una hiponatremia dilucional. Entonces, la excesiva retención de líquido va causando una baja en la concentración de sodio en el espacio extracelular. En la fisiopatología o causas de la hiponatremia por pérdida de sodio tenemos de causas renales, con todas estas, digestivas o cutáneas, ¿no? También tenemos causas de hiponatremia por aumento del agua en todos estos cuadros, y entre los que destacan está el SIAD, que se llama, que es secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Este SIAD que se produce generalmente, recuerden que la hormona antidiurética se produce a nivel del hipotálamo y se segrega por la neurohipófisis. Se produce la antidiurética en el hipotálamo y se segrega por la neurohipófisis. Y entonces, al existir pequeños infartos cerebrales, hay una alteración en la producción de antidiurética que aumenta y eso retiene líquido y entonces hay una dilución por un aumento de la retención de agua. O también aumento de sodio y agua de ambas en la insuficiencia cardíaca, cirrosis y el síndrome nefrótico. Bien, en la hiponatremia puede haber la hiponatremia ficticia y la verdadera, con edema o sin edema, o secundaria al uso de diuréticos tiacídicos. Si es sin edema, una hiponatremia verdadera sin edemia, es por pérdida de sodio mayor que de agua, o sea, hay una depleción del volumen extracelular, ¿no? Y esto por pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. El exceso de agua por expansión modesta del volumen extracelular, que puede ser por la retención a través de la secreción excesiva de hormona antidiurética. Y la hiponatremia verdadera con edema es cuando existe una excesiva cantidad de sodio, pero mayor de agua con una expansión del volumen extracelular. Acá estamos hablando síndrome natriurético, insuficiencia cardíaca y la cirrosis. O también la insuficiencia renal crónica y aguda,
que nos da una hiponatremia verdadera con edema, ¿no? Donde hay una excesiva retención de sodio, de agua y de sodio. Entonces, la sintomatología se debe que hay una sobrehidratación neuronal, porque al haber hiponatremia y al haber una mayor dilución, el líquido pasa del espacio extracelular al espacio intracelular y sobre todo a nivel de las neuronas, y ocasiona esta entrada del agua en la célula, un descenso de la, esto es un descenso porque quiere llegar a un descenso de la osmolaridad en el compartimiento extracelular a costa del paso del líquido hacia el interior de la célula. Los síntomas gastrointestinales pueden ser náuseas, vómitos del sistema nervioso periférico cuando bajan los valores de potasio de 3 miliequivalentes. Hay una debilidad y calambres musculares, hay una hiporreflexia, ileoparalítico, distensión gástrica y alteraciones visuales. Y en el sistema nervioso central hay cefalea, letargia y convulsiones. Las hiponatremias crónicas producen cuadros leves y su mayor expresión es el edema cerebral con agregación entre pequeños osmolitos, que se llaman, que son pequeñas sustancias sólidas que se depositan al interior de la neurona y que esto favorece el aumento de la osmolaridad intracelular y la entrada de agua al interior neuronal. En las formas crónicas no se presentan síntomas del sistema nervioso central como estupor, convulsiones o coma, excepto en aquellos casos en los cuales la natremia es inferior a 120 miliosmoles litro. Pasando rápidamente hacia lo que es el potasio, sabemos que es el principal catión intracelular. El potasio, como hemos mostrado, es fundamentalmente intracelular y el potasio sérico está alrededor de 5.5 miliosmoles litro o lo que es entre 3 a 5 miliequivalentes litro, ¿no? Establece o está presente en los mecanismos de la excitabilidad neuromuscular y en el equilibrio hidrosalino. Reingresa a la célula a través de la bomba de sodio y es activador de algunas enzimas. Y es importante recordar que la insulina, gracias a la acción conjunta con la glucosa, es capaz de meter de manera muy efectiva potasio dentro de la célula. La cantidad intracelular varía entre 50 y 55 miliequivalentes por kilo de peso, es 98% intracelular, 2% está en el espacio extracelular, su concentración de 3,5 a 5,5 miliequivalentes en la sangre, y la diferencia de la concentración intra y extracelular, y es por eso que utiliza la bomba de sodio para meter potasio a la célula, porque en la célula está la mayor concentración, entonces no entra por diferencia de concentraciones, o sea, por diferencia de osmolaridad, no es capaz de entrar el potasio a la célula y necesita de la bomba de sodio. Entonces, la diferencia de concentración intra y extracelular es lo que mantiene el potencial de reposo de la membrana celular. Es decir, sobre todo a nivel cardíaco, tenemos que las repolarizaciones y la excitación eléctrica del músculo está dada por las concentraciones de potasio, lo que facilita la conducción del impulso nervioso y la contracción muscular. Entonces, tenemos que la cantidad mayor de potasio intracelular mantiene pues esta bomba que es
en respuesta a lo que es la acción neurológica y la acción del músculo y sobre todo del músculo cardíaco. El requerimiento es más o menos de 1 a 3 miliequivalentes litro. Las alteraciones agudas son secundarias a problemas renales, pueden ser farmacológicos, iatrogénicos, tóxicos y pueden llevar al paro cardíaco. Su diagnóstico debe llevar un tratamiento urgente que debe permitir un control rápido de las condiciones electrofisiológicas cardíacas. Entonces, cuadros de hipopotasemia, sobre todo, nos pueden llevar a un paro cardíaco más rápido e inmediato. Las causas pueden ser una eliminación ineficaz, como en la insuficiencia renal, medicamentos que interfieren con la excreción urinaria, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores, los IECA y los ARA, diuréticos ahorradores de potasio, los AINE como ibuprofeno, naproxeno, el celecoxib, los inmunosupresores inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina o la tacrolimus, el antibiótico, el trimetoprim, la sulfamethoxazol y el trimetoprim son sustancias que pueden interferir con el metabolismo del potasio y la pentamidina, medicamento antiparasitario, también puede influir en su concentración. Deficiencia de mineralocorticoides o resistencias como en la enfermedad de Addison. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una deficiencia del mineralocorticoide, sabemos que la aldosterona lo que produce es una hipopotasemia. La aldosterona retiene sodio y bota potasio. Entonces hay alteraciones de mineralocorticoides donde existe un aumento progresivo de la concentración de potasio en la circulación. O también existe en la enfermedad de Addison, donde no hay aldosterona, y entonces al no haber aldosterona, la concentración de potasio va subiendo. Algunas formas de hiperplasia suprarrenal congénita o alteraciones a nivel del riñón, como la acidosis tubular renal, ¿no? por coincidencia de sustancias ácidas. La liberación excesiva de células también nos lleva a la hiperpotasemia, como la destrucción del músculo estriado, quemaduras o cualquier causa de necrosis tisular rápida. Es decir, cuando la célula se destruye, entonces tenemos que la cantidad de potasio aumenta en circulación, ¿no? Y también en el síndrome de lisis tumoral, quiere decir en los síndromes donde de manera iatrogénica, o sea, por acción del médico, o espontánea, existe una destrucción del tejido tumoral. La transfusión masiva de sangre o la destrucción masiva de glóbulos rojos lleva también a un aumento de la concentración. Terapia con betabloqueadores, sobredosis de digoxina o el uso de la succinilcolina como agente paralizante durante la anestesia. La ingesta excesiva, ¿no? Excesiva de estas sustancias de sustituto de sal, ¿no? Que tienen más que todo cloruro de potasio y no tienen cloruro de sodio como parte del alimento, ¿no? Suplementos dietéticos que tengan mucho potasio o infusión de cloruro de potasio. También la falla en la eliminación renal, el 90% del filtrado es reabsorcido en el túbulo contorneo proximal y la rama ascendente gruesa del asa de Henle.
La regulación se hace a nivel del túbulo contorneo distal y el tubo colector cortical por acción de la aldosterona que se va eliminando potasio. Si hay una falla en la eliminación renal, entonces hay una mayor concentración de potasio a nivel intracelular. Entonces tenemos que existe una relación entre el cociente de concentraciones entre el potasio, la cantidad de potasio intracelular y extracelular. La hipercalemia o hipercaliemia también se dice, produce una despolarización parcial del músculo cardíaco, y si la despolarización se prolonga, hay una excitabilidad de la membrana produciendo casos de fibrilación a nivel del músculo cardíaco. Esta hiperexcitabilidad de las células produce una rápida respuesta del potencial de acción para que el estímulo, ante un estímulo débil, ya pueda despolarizarse. Las consecuencias también hay en la repolarización de la membrana, que conlleva trastornos de conducción y una disminución del tiempo de repolarización. Entonces hay un efecto de despolarización rápida con un efecto de repolarización lenta, y esto se manifiesta a nivel muscular cardíaco estriado y muscular cardíaco corazón. A nivel cardíaco se producen arritmias, taquicardia supraventricular y bloqueos auriculoventriculares, cambios en el electrocardiograma que, si no se corrigen, llevan hacia lo que es la fibrilación auricular, ¿no? Hay manifestaciones neuromusculares periféricas como astenia, parestesias, debilidad muscular difusa en los miembros. Puede evolucionar hacia una parálisis flácida simétrica con afectación de extremidades, que puede ser responsable de una tetraplegia. Hay cambios en los reflejos osteotendinosos que están prácticamente abolidos, y la afectación en los músculos respiratorios llevan a una hipoventilación alveolar. Otras consecuencias: el ileoparalítico, estimulación de la secreción de aldosterona unida a la concentración de potasio, inhibición de la actividad de la renina plasmática. En realidad no se produce el estímulo en la producción de aldosterona, aumento de la secreción de insulina y una acidosis metabólica. El diagnóstico es mediante la determinación de potasio en el suero, en sangre venosa y electrolitos, y los valores de referencia son entre 3 y 5 miliequivalentes, y si empezamos a tener más de 7 miliequivalentes, como la insuficiencia renal crónica, pues se producen alteraciones a nivel de la conducción muscular y del corazón. ¿Qué pasa en la hipopotasemia, que es la pérdida del ion potasio, ¿no? Un aumento del flujo distal por diuréticos, está producida por diuréticos, diuresis osmóticas, nefropatía perdedora de sal. Aumento de la secreción de potasio se produce en exceso de uso de mineralocorticoides o el hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cohn o secundario de la insuficiencia renal, en la hiperplasia suprarrenal congénita también, o en el Cushing, donde existe una mayor producción de aldosterona con una mayor producción y exceso de producción de potasio. Hay también una causa de hipopotasemia por pérdida de aniones no reabsorbidos, como en la cetoacidosis diabética, la acidosis tumoral renal o el uso de sustancias como la anfotericina B, ¿no? Puede ser de origen extrarrenal, la hipopotasemia, también puede ser gastrointestinal o a través de la piel de la sudoración. La hipopotasemia es grave cuando baja su concentración
por debajo de 2.5 miliequivalentes litro, o cuando existe una menor ingesta de sustancias que alteran la redistribución intracelular, llevando hacia una alcalosis metabólica. O la alcalosis metabólica se produce una redistribución intracelular, y esto se produce por efecto de la insulina. Hemos dicho que la insulina y la glucosa meten mucho potasio a la célula, y la concentración de potasio en el líquido extracelular o en la sangre baja. También el uso de agonistas beta-adrenérgicos o antagonistas adrenérgicos, y también tenemos la hipotermia como causa, o parálisis periódica. Hablando rápidamente de calcio, aunque ya nos estamos comiendo el tiempo, pero rápidamente vamos a indicar que el calcio es un catión positivo abundante en el organismo, regulada por la vitamina D, la paratormona y la calcitonina, ¿no? El calcio plasmático es más o menos, representa el 2% del calcio total. Esto lo vamos a dejar acá, vamos a parar acá, y vamos a ocupar alguna otra clase para poder completar y hablar del metabolismo del calcio, seguramente la próxima semana. Entonces, vamos a quedar acá con el trabajo de lo que es el sodio y el potasio. Muy bien. Hasta acá tenemos. No sé si tienen alguna pregunta. El seminario vamos a hablar concretamente sobre las alteraciones de las suprarrenales. No sé si tienen algo más, alguna otra consulta. Doctor, una pregunta. Buen día, doctor. Los trastornos que ahora hemos hablado son síndromes, ¿verdad? No son solamente signos de las enfermedades que mencionaba en la causa. Eso quería saber si son signos o síndromes, doctor. O sea, por definición, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen un mecanismo fisiopatológico común. Entonces, yo creo que sí podremos llamarlos síndromes de hiperconcentración o hiperproducción de los iones, ya sea de sodio o de potasio. Está bien, doctor, gracias. Ahora, como siempre, existen síndromes que pueden ser signos también, ¿no? O sea, un signo es una concentración de 2.5 de potasio, es un signo, pero a la vez ese signo está produciendo un síndrome, que son las manifestaciones que se producen por la cantidad de potasio baja. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? ¿Nada? Bueno. Muchas gracias, y estamos el día viernes con el seminario. Entonces, hasta luego. Hasta luego, doctor.